don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 52 al 53. No reconozco los milagros. Fenómenos sobrenaturales que desafían el sentido común. Actos divinos que disipan desastres que escapan al control humano. Cuando la humanidad se ve sumida en una desesperación ineludible, cesa la resistencia y eleva oraciones a Dios, deseando un milagro. Dios es omnisciente y omnipotente. Posee una dignidad que trasciende a la humana y habilidades que superan la comprensión humana, otorgando fortuna y desgracia a la humanidad. Es el gobernante absoluto del mundo. Eso es un error. No soy en absoluto un ser tan todopoderoso. Si fuera omnisciente y omnipotente, hace mucho que habría traído la paz a la humanidad. No habría perdido a ese niño. No tengo tanto poder. Aunque me llamen Dios, no puedo proteger a todos los habitantes del mundo. Por eso la humanidad debe adquirir fuerza individual, sin depender de milagros. Debe buscar la fuerza permanente para forjar su propio camino ante cualquier crisis. Por lo tanto, niego al Dios de los milagros. Tal cosa es una farsa, algo a lo que se aferran los débiles que no pueden afrontar la realidad. Dios es malvado. Los milagros son delirios. Son innecesarios para que el mundo funcione correctamente. La humanidad es inherentemente una criatura con el poder y la voluntad de forjar su propio camino en el mundo. Distorsioné eso. Solo necesitaba crear. No necesitaba interferir. Incluso un puente destartalado, podrían repararlo y cruzarlo ellos mismos, sin embargo, creé un puente resistente para que no se cayera ni se rompiera. Si hay un puente remendado y uno impecable, cualquiera elegiría este último. Lo sé desde hace mucho tiempo. La humanidad nunca fue débil. Yo la debilité. Corrompí a la humanidad y detuve su evolución. Convertí a mis amados hijos en enemigos odiosos. Por eso debo corregir esto. Mi anhelado deseo se cumplirá al devolver la humanidad a su estado original y al derrocarme, este mal. Esta es mi expiación, que debo realizar aunque me cueste la vida. Tal resultado no es lo que deseo. No me importa lo que desees. El milagro realizado por un hombre, Amanogawa Kouki, superó tus expectativas. Eso es todo. Aldías replicó con calma a Schupas, quien escupió con una expresión distorsionada y resentida. No le importaban los medios. La desesperación que Spaz desató fue completamente aniquilada. Eso era un hecho innegable. No reconozco los milagros. Son pura suerte. No hay garantía de que vuelva a ocurrir lo mismo si se repite una situación similar. No esperaba un milagro desde el principio. Simplemente siguió adelante con lo que pudo, con su voluntad. ¿Me malinterpretan? No ocurrió un milagro. Él provocó un milagro. Un milagro ocurriendo y hacer que un milagro ocurra. Estos dos significados son completamente diferentes. Mitsuteru simplemente estaba desesperado. No creía poder ganar. No podía presumir de salvar el mundo. Sin embargo, no quería rendirse, no quería admitir la derrota y luchó frenéticamente. Si Mitsuteru hubiera renunciado a la vida antes, este desenlace no habría ocurrido. Muchas bajas seguirían ocurriendo. Es gracias a que no se rindió que el desenlace actual existe. Es innegablemente un milagro obrado por la fuerza de Mitsuteru. Un milagro no es un fenómeno que le ocurre a cualquiera. Es una bendición del destino que visita a quienes perseveran hasta el final. Una bendición que visita a quienes perseveran hasta el final. Imposible. Es solo una ilusión. Si así fuera, entonces ¿por qué? Los ojos de Schupas se abrieron y gritó como si estuviera en agonía. ¿Por qué tuvo que morir ese niño? Ese niño. Aldías frunció el ceño al ver a Schupas, quien mostraba más emoción que nunca.
Aldías no sabía a quién se refería con ese niño. Era más pura que nadie. Más fuerte que nadie. Esa niña, que vivía cada día desesperadamente, porque no fue recompensada. Porque tuvo que sufrir semejante final. Una vez que empezó, el torrente de emociones reprimidas, como una presa rota, no se detuvo. Yo. Y Aldías, quien observaba en silencio al agitado Schupas, levantó lentamente la mano hacia él. Aunque pensaba en el cambio de Schupas, lo que debía hacerse seguía siendo lo mismo. Por este mundo, por la paz de la humanidad, acabaría con todo. No lo reconozco. ¿Qué? No lo reconozco. No lo reconozco. No lo reconozco. No reconozco tanta fuerza. No puedo reconocerla. Aldías entrecerró los ojos al ver a Schupas, quien murmuraba en voz baja, pues su ira anterior se había calmado. Sin embargo, abrió los ojos de par en par de inmediato. Ay, esta vez tampoco sirvió de nada. En ese instante, Aldías sintió una intensa oleada de intención asesina que lo atravesó hasta el hueso. ¿Qué es esto? Su magia no había aumentado. Su espíritu de lucha era el mismo que antes. Sin embargo, las alarmas más fuertes sonaron en la mente de Aldías. Mátalo. Mátalo inmediatamente. Mátalo sin dejar rastro. No llegarás a tiempo. Asombro. Mudo. Conmoción. Consternación. Desconcierto. No había palabras para describir el estado mental de Aldías. Solo una cosa podía decirse. Justo ahora, el mundo cambió. Si no lo detenía aquí todo terminaría. Por lo tanto, Aldías jugó su carta de triunfo en ese momento. Una espada recta apareció en su mano. Era la espada de doble filo que usó en la batalla contra Hajime y los demás. Sin embargo, su apariencia había cambiado ligeramente. La hoja, antes completamente negra, se había desplegado, y una brillante luz mágica azul fluyó desde la guarda hasta la punta de la espada. Artefacto tipo espada. Clayon Solais. Esta espada recta, que significa espada de luz, fue uno de los artefactos creados por Aldías. Su habilidad consistía en amplificar y controlar la magia imbuida. Amplificaba la magia de Aldías que fluía por la empuñadura. El mecanismo de hechizos integrado controlaba a la perfección la vasta magia, que incluso podía volverse incontrolable para el propio Aldías. En resumen, era como un bastón para un mago en un juego de rol. En otras palabras, cualquier magia lanzada a través de esta espada representaba literalmente todo el poder de Aldías. Un torrente de magia capaz de destruir el mundo se expandió aún más a través de Clayon Solais, envolviéndolo. Entonces, apareció un gigante negro con 50 cabezas y 100 brazos, que se elevaba hasta el cielo. Sus enormes brazos, en forma de abanico, cubrían el velo de luz que caía del cielo, robando por completo la luz del suelo. Parpadeando como llamas, de forma inestable, presentaba diversas apariencias según el ángulo desde el que se mirara desde el suelo. Algunos vieron a un tonto dominado por una alegría despiadada, como un Shinigami, y algunos vieron a un feroz guerrero aplastado por un poderoso resentimiento, como un Oni, y algunos vieron a un rey enfrentándose a un destino cruel, como un ser humano, y algunos vieron a un loco burlándose de todo lo que viene del cielo, como un dios Yo, hijo maldito del dios encarcelado. En el inframundo, conviértete en el guardián que vigila a los dioses malvados. Una voz clara, como una campana, resonó en el campo de batalla. Utsurogami Yakushi-Kisou, dios sueco, monje de los 100 conocimientos, el cielo nocturno cayó. ¡Ah! Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los gritos de los que estaban en el suelo resonaron como si el mundo hubiera invertido la gravedad y el cielo y la tierra se hubieran puesto patas arriba. Los 100 brazos colosales del gigante, que causaron tal confusión, cayeron como una lluvia sobre Schupas. Fue más que simplemente llenar todo el campo de visión. Fue literalmente como si el cielo mismo se derrumbara. Un auténtico cataclismo. Mucho más allá de ser considerado un desastre. Un fenómeno extraño que escapa a la comprensión y explicación humana. El horrible gigante, aprisionado en las profundidades del subsuelo, tras eones, mordió los cielos. Déjate tragar por la oscuridad y desaparece. Defensa, muerte instantánea.
Evasión imposible. Contraataque. Fuera de cuestión. Independientemente de la materia orgánica o inorgánica, todo quedó rápidamente reducido a cenizas. 100 golpes, reflejo de los que trascendieron el inframundo y alcanzaron el reino divino. El juicio de aniquilación, que devoró el mundo, envolvió la figura de Schupas. El gigante desapareció sin dejar rastro. ¿Eh? ¿De quién era esa voz atónita? Quizás de uno de los soldados que levantaban la vista del suelo, o quizás de Aldías, el único que observaba la escena. Hacía apenas unos instantes, el gigante que había envuelto el mundo se había desvanecido sin dejar rastro. Como si nunca hubiera existido, el velo de luz volvió a iluminar el suelo. Esto es sí. Ante semejante espectáculo fantástico, Aldías sintió una sensación de déjà vu. No te equivoques. Esa vez, es lo mismo que la montaña de Dios. En la montaña de Dios, cuando Aldías se encontró por primera vez con Schupas, activó lanzatrueno. Carmesí ardiente. En ese momento, Aldías creyó que se había transferido a algún lugar durante la reconstrucción del mundo, pero luego notó una discrepancia. En ese momento, su magia fue efectivamente borrada. No se movió a otra coordenada. Fue eliminada. Si simplemente se hubiera transferido, no habría pasado desapercibido. Pero en el momento en que la luz cubrió el mundo, su magia fue borrada. La conclusión a la que llegó fue que la reconstrucción del mundo y la desaparición de la magia eran fenómenos completamente separados. Sin embargo, podría tomar contramedidas. Solo pudo negar con la cabeza. Después de todo, no sabía qué había sucedido. Era prácticamente imposible tomar contramedidas ante un evento imperceptible. Como era de esperar, esta vez tampoco sentí nada. ¿Y qué pasó? Schupas, quien hasta entonces había estado inclinado la cabeza como un fantasma, levantó lentamente la cara. La leve sonrisa que había mostrado momentos antes había desaparecido. La expresión de intensa emoción había desaparecido. La nada ya estaba allí. Conectar continuo iniciando conexión con información causal. Completa. Manteniendo el estado de conexión. Descarga continua iniciando el análisis de la información causal. Finalizado. Manteniendo el estado del análisis. Instalación continua iniciando actualización de información causal. Completo. Se mantiene el procesamiento de optimización continua. Borrar inicio selección de elementos de exclusión. Completo. Confirmación de la aplicación a nivel mundial. Spaz señaló con la punta del dedo con una expresión desprovista de cualquier emoción. Caer. En ese instante, el cuerpo de Aldías obedeció a la gravedad y cayó de cabeza. La magia de gravedad fue borrada. E inmediatamente volvió a lanzar magia sobre sí mismo, pero esta vez no se activó. Estaba confundido, pero rápidamente se tranquilizó. Tranquilo. Aún puedo usar la magia. Pero la fórmula del hechizo no se construye correctamente. Entonces sí. Cerrando los ojos por un momento, Aldías concentró su conciencia, luego abrió bien los ojos y reunió su magia, comenzando a ascender contra la gravedad una vez más. Ah, ¿sí? Reescribiste la fórmula del hechizo. No deberías tener una comprensión clara de lo que se hizo, pero encontraste una contramedida improvisada con solo mirar el resultado. Spaz observaba a Aldías con pura admiración. Pero hoy es una lucha inútil. No puedes ganar contra mí. Absolutamente. Hablas mucho. ¿Estás diciendo que no puedo alcanzarte? No es eso lo que quiero decir. Mientras seas tú, es imposible. ¿Qué? Aldías entrecerró los ojos ante las palabras incomprensibles, y Spaz abrió la boca. Pero lo que salió no fue la continuación de la conversación. Cortar. Al mismo tiempo, una cuchilla de vacío cortó a Aldías, clavándose profundamente en su pecho. Aldías, al percibir la intención asesina, se transformó al instante, por lo que no alcanzó sus órganos internos, pero aún así apretó los dientes de dolor. Sin embargo, curó la herida de inmediato con magia de regeneración. Reanimar. Pero como en una reproducción al revés, la herida cerrada se abrió de nuevo.
Posponiendo la curación de la herida, Aldías pasó a la ofensiva. Ohmen, llama ardiente, llamas negras estallaron desde el espacio circundante y alcanzaron envolver a Eschupas. Calmar. Pero incluso eso se desvaneció con una sola palabra de Eschupas. No sintió magia, nada. Fue como si la magia simplemente hubiera desaparecido por sí sola. Por supuesto, Aldías jamás cancelaría voluntariamente su propia magia. Sin embargo, no llegó. No fue defendida, ni repelida, ni borrada desde arriba. Con una sola palabra de Eschupas, se desvaneció como si el mundo la rechazara. ¿Qué está pasando? Maldita sea. No dejes de pensar. Sigue moviéndote. Aldías continuó observando a Eschupas, sin perderse ni un solo movimiento, debido a los fenómenos que desafiaban el sentido común. Pero por mucho que observara, no percibía nada de Spaz, salvo sus palabras. Palabras y palabras divinas. No, incluso así. La ausencia total de magia es antinatural. Y Aldías intentó lanzar Gmen de nuevo, reuniendo su magia, pero, como era de esperar, esto tampoco se activará. Una vez que Eschupas borraba un hechizo, su uso se volvía imposible. Era el mismo fenómeno que con la magia de gravedad. Podía imbuirlo con magia, pero no podía construir la fórmula del hechizo. Como si tal fórmula nunca hubiera existido. Puedo reescribir fácilmente una fórmula de hechizo para volar. Pero cualquier otra cosa y... Cuanto mayor sea el nivel de magia, más compleja se vuelve la fórmula del hechizo. Cambiar eso es como crear nueva magia. En otras palabras, a menos que encontrara el secreto tras la desaparición de la magia, su mano se debilitaría con el tiempo. Entonces sí. Detuvo el bombardeo mágico y se acercó rápidamente a Eschupas. Levantó Clayón Solais en su mano. Dificultar Cajín. Una barrera invisible apareció de repente entre Spazand Aldías, bloqueando fácilmente el ataque. Caer. Con la siguiente palabra pronunciada, Aldías cayó de lado. Como si la dirección de la gravedad hubiera cambiado. Cálmate. Rápido, recupera mi postura y... Sin embargo, Spaz no le dio ese lujo. Rugido. Un tremendo ruido seguido de una descarga. Aldías perdió la conciencia momentáneamente, como si le hubieran sacudido el cerebro. Perdió el equilibrio y no podía distinguir entre arriba y abajo. Aumento. Las llamas, surgidas de una distorsión espacial, se convirtieron en un torrente que quemó su cuerpo. Brotar. Los rayos que caían del cielo se convirtieron en espadas dispersas que laceraron su cuerpo. Estancarse. Un aliento aullante congeló su cuerpo. Ni siquiera tuvo tiempo de desplegar una barrera. No tuvo espacio para sanar. Desastres, tan poderosos como para aniquilar el cuerpo de una persona normal de un solo golpe, asaltaron a Aldías. Paquín. En ese momento, un sonido metálico resonó en el cuerpo de Aldías. Simultáneamente, un adorno similar a un collar se derramó del pecho de Aldías. En ese instante, Spaz sintió que la protección que envolvía el cuerpo de Aldías se disipaba. Aldías y Ajime habían creado numerosos artefactos preparándose para la batalla contra Eschupas, pero lo primero que prepararon para la batalla contra Dios fue un contraequipo para palabras divinas. Dado que Id lo había usado, era inconcebible que Eschupas, a quien se podría llamar su creador, no pudiera usar palabras divinas. Si todo el ejército quedaba incapacitado por palabras divinas al comienzo de la batalla, sería un desastre. Para ello, todos estaban equipados con artefactos que anulaban los efectos que afectaban directamente al cuerpo humano, incluyendo la mente. Por supuesto, Aldías no era la excepción. Además, dado el alto riesgo de un enfrentamiento directo, portaba el más poderoso. Su durabilidad también era perfecta, pero fue destruido por la corriente. Pensé que llevabas algo extraño. Bueno, este es el final entonces. Spaz lentamente señaló con la punta del dedo a Aldías. Esto es malo y con Shadow Star y evadir y adiós. Aldías-kun. Explotar. Al igual que antes, solo pronunció una palabra.
Con solo eso, el cuerpo de Aldías se desgarró y la sangre brotó de todo su cuerpo como una fuente. Fue como si su cuerpo hubiera explotado desde adentro, provocando gritos entre quienes presenciaron el espectáculo desde el suelo. Pensé que tal vez podrías, pero, al captar la imagen de Aldías cayendo en picado, esparciendo sangre, Spaz murmuró con tristeza. Es lamentable. De verdad, lamentable. Cayó. Cayó. Cayó sin cesar. Con las alas arrancadas, cayendo de cabeza. Ardió en el purgatorio. Golpeado por un rayo divino. Atrapado en una prisión de hielo. Su cuerpo se desintegró. ¿Estaba vivo o muerto? Aldías, que había recuperado la conciencia, ni siquiera podía decirlo. No, y todavía y con la conciencia nublada, Aldías extendió la mano desesperadamente hacia el cielo. Pero no había nadie que le tomara la mano. Lo único que veía era a Schupaz, mirando hacia abajo en silencio. Mi nombre es Aldías. ¿Y tú? Quiero que me pongas un nombre. Los recuerdos del pasado volvieron a inundarme. Para un padre, la felicidad de un hijo es lo más importante. No olvides volver con nosotros. Es una promesa, ¿de acuerdo? No nos dejarás llevar parte de la carga también. Después de que todo termine, yo tampoco me contendré. Confía un poco en tu hermano mayor. Somos familia, ¿no? La vida cotidiana de Aldías. Palabras intercambiadas. Promesas incumplidas. Compañeros que lo apoyaron. Creen en él, en este tipo de persona. Han confiado en él. Desean que gane sin duda. No puede perder. Tiene que ganar. Tiene que hacerlo. No seas ridículo y... En un lugar como este, contrariamente a sus pensamientos, su cuerpo no obedecía. Su conciencia seguía hundiéndose en una profunda oscuridad y qué patético, Aldías. Una voz y la oyó. ¿Dónde está esto? Un mundo completamente oscuro, envuelto en tinieblas. Aldías, que había estado solo en la penumbra, miró a su alrededor y reconoció el lugar de inmediato. Este es, mi mundo espiritual. Su propio ser interior, un lugar al que solo había entrado una vez. ¿Por qué estaba allí, cuando debería estar en plena batalla con Spa? Mientras reflexionaba sobre esto, Aldías sintió de repente una presencia detrás de él y se giró. Un joven estaba allí de pie. Cabello largo y plateado que le llegaba a los hombros, ojos azules. Un hombre de 20 y pocos años, vestido con una túnica blanca. A primera vista, parecía tener un porte amable, pero su sonrisa burlona lo arruinó todo. ¿Quién eres? Es muy grosero decir eso. No he olvidado nada de ti. Eso solo hizo que Aldías se diera cuenta. No reconocía la apariencia del hombre, pero no podía olvidar su voz ni su poder mágico. Inconscientemente, apretó los puños, intentando reprimir la ira que lo ardía. ¿Por qué estás aquí? No, ¿por qué estás vivo? Eit. El dios de la creación, Eit. El hombre cuya alma debería haber sido destrozada por Aldías apareció en perfecta forma física. Simplemente significa que tu poder no fue suficiente para destruirme, o eso me gustaría decir, pero este estado es completamente desagradable incluso para mí. Aldías frunció el ceño ante el repentino cambio de expresión frívola y sonriente de Eit a una de fastidio, y luego notó la diferencia con el Eit que conocía antes. No siento ninguna divinidad. Eit era un canalla irredimible con una personalidad retorcida, pero seguía siendo un dios, aunque alguna vez fue humano. La desbordante divinidad que solía exudar estaba completamente ausente en el Eit actual. En ese momento, Aldías formuló una hipótesis. Cadenas negras de sellado divino. Una magia conceptual que Aldías usó para atar el alma de Eit y extinguirla. Su efecto se limitó al objetivo que Aldías especificó. Usó esta magia conceptual para matar a Eit, el dios. En ese momento, el dios de la creación, Eitad, murió. Por lo tanto, inesperado. Pensar que aún quedaba algo humano en ti. El alma de Eit no se había sublimado completamente en un dios. Si así lo pensara, explicaría por qué Eit seguía vivo. En ese momento, nunca imaginó que la verdadera identidad de Eit fuera la de un exhumano.
Incluso si lo hubiera hecho, nunca habría imaginado que dejaría atrás deliberadamente una parte humana. TSH, maldito viejo. ¡Qué sublimación tan incompleta! Yo no haría algo tan a medias. Quizás lo dejó atrás deliberadamente. ¿Qué dijiste? Intentó usarte, un enemigo, como trampolín para el crecimiento de la humanidad. Si conociera tu personalidad, no sería extraño que hubiera dejado una parte de ti a propósito. TSH. Eit estaba a punto de replicar a la explicación de Aldías, pero tal vez era una razón que incluso él podía aceptar, chasqueó la lengua y giró la cara. Entonces, ¿qué estás planeando? En ese instante, una intensa intención asesina de Aldías atacó a Eit. Comprendió por qué estaba vivo. Pero ¿cuál era su motivo para acechar, ocultar su presencia e interferir en ese momento? ¿Estás planeando tomar posesión de mi cuerpo otra vez? HMPH, si pudiera, lo habría hecho hace mucho tiempo. Ahora solo soy un remanente de poder mágico, habiendo perdido no solo mi cuerpo físico, sino incluso el recipiente de mi alma. Puedo interferir, pero el dominio es imposible. Entonces, ¿qué quieres ahora? Te echaré una mano. ¿Y qué? Dije que te ayudaré a matar a ese anciano. Aldías dudó involuntariamente de lo que oía. Cooperación. Él y este tipo. Para Aldías, Eit era un enemigo absoluto. Era el enemigo de sus camaradas, un ser al que seguía odiando incluso después de muerto. Y debería ser lo mismo para Eit. Debería odiar a Aldías por matarlo. Ante tal oferta de cooperación, lo primero que le vino a la mente fue una inmensa sospecha. ¿A qué te dedicas? ¿A echarle una mano al hombre que te mató? Sinceramente, me gustaría hacerte pedazos ahora mismo, pero hay algo más importante que priorizar. ¿Y eso es lo que mata a Spa? Sí, es exasperante solo pensarlo. Los ojos de Eit se entrecerraron y expresó abiertamente su enojo, expresando quejas contra el dios que no estaba presente. Usándome a mí, un ser superior. No me hagas reír. Soy lo absoluto. El único verdaderamente digno de gobernar el mundo como un dios. La gloriosa historia de haber reinado como el dios de la creación, el hecho de que fuera solo un trono temporal creado intencionalmente por Spa era lo que Eit encontraba más insoportable. Eit, con el alma destruida, perdió la percepción gracias a Spa, y recuperó la memoria. También parecía conocer la historia de Spa en la montaña divina a través de Aldías. Ser utilizado. Ese hecho pareció herir el orgullo de Eit más que ser asesinado. ¿Esperas que crea esa historia? Entonces, ¿qué planeas hacer? ¿Crees que puedes hacerle algo si ni siquiera entiendes lo que te hizo? ¿Sabes algo sobre esa cosa suya? Eso es interferencia con el principio. ¿Interferencia con el principio? HMPH. No me extraña que ustedes, seres de bajo nivel, no lo entiendan. El principio es la información que llena el mundo mismo. Es materia, vida, estrellas, tiempo y límites. El mundo donde nació Eit era un mundo donde la tecnología mágica se había desarrollado mucho más allá de Tortus. Su desarrollo fue tan asombroso que incluso era posible prolongar la vida cientos de años. Y esta tecnología en constante desarrollo finalmente logró interferir con los principios del mundo. En cualquier época, en cualquier mundo, los investigadores no pueden reprimir su curiosidad. Como un niño al que se le regala un juguete nuevo, se jugó con la tecnología de interferencia de principios. Como resultado de jugar con ella al capricho de la curiosidad, los principios colapsaron, llevando a la destrucción del mundo mismo. Esa fue la causa de la desaparición del mundo de Eit. En otras palabras, el principio es la ley del mundo mismo. ¿Por qué el fuego es caliente? ¿Por qué el hielo es frío? ¿Por qué se activa la magia? ¿Por qué vive la gente? Todo está determinado por principios. Interferir con principios, extinguir fórmulas mágicas. Entonces, las fórmulas mismas dejan de existir en este mundo, haciendo imposible incluso lanzarlas. Interferir con principios, reescribir la información atmosférica. Entonces, el aire que apenas rozaba la piel se transforma en la hoja de un kamaitachi que desgarra la carne. Hay innumerables ejemplos más.
reescribir información elemental para lanzar explosiones de la nada, invocar rayos o congelar cuerpos. Si lo dijeras, es un poder que puede hacerlo todo. Eso es alteración de principios. Tu cuerpo explotó también por eso. Parecías haberte protegido con un artefacto, pero una vez destruido, apuntó a las grietas. ¿Entiendes? Si hablara en serio, la vida de una persona, no, incluso el destino de una estrella podría terminar con una sola palabra. Honestamente, es un milagro que no murieras al instante. Mientras Eid continuaba, Aldías reflexionó un rato antes de hablar. Dijiste que en tu mundo también realizaste una interferencia con el principio, ¿verdad? Entonces, ¿puedes hacer lo mismo? Puedo, si dedico suficiente tiempo y esfuerzo. En otras palabras, interferir con el principio es sinónimo de recrear el mundo. Para lograr algo de tal magnitud, incluso Eid necesitaba una preparación considerable. Era imposible alterar información con una sola palabra, y usarla en combate era prácticamente imposible. Para realizar la interferencia con el principio, uno debe conectar su conciencia con el mundo, leer con precisión la información del objetivo y absorberla. Solo entonces, al reescribirla o eliminarla, se vuelve posible. Nadie entre los alcanzados, incluyéndome a mí, ha podido saltarse ese proceso. Alcanzó. En el mundo de Eid, existían individuos llamados alcanzados. Incluso en un mundo con una magia altamente desarrollada, eran un término colectivo para quienes poseían un talento mágico superior al de otros y podían manejar individualmente la esencia de la magia. Estos individuos, incluyendo Eid, interferían con los principios e incluso posibilitaban la transferencia interdimensional. Usaron ese poder para intentar escapar de su mundo en colapso. Espera. La transferencia interdimensional no fue obra de Spa. Aldías se detuvo ante la explicación de Eid sobre los alcanzados. Aldías había supuesto durante mucho tiempo que Eid había sido convocado a este mundo por Spa, pero si la historia de Eid era cierta, entonces estos individuos llamados alcanzados se habían transferido a este mundo por su propio poder. Entonces, si interfieres con los principios, puedes incluso percibir seres de otros mundos. ¿Quién sabe? Probablemente no sea imposible si uno lo intentara, pero simplemente nos transferimos a las coordenadas de este mundo, que de alguna manera llegamos a conocer. Lamentablemente, Spaz ya debió estar interfiriendo con todos nosotros en ese momento. Con todos los alcanzados. Como he dicho muchas veces, para activar la magia de transferencia, es necesario comprender con precisión las coordenadas del destino. Sin embargo, en ese momento, Eid y los demás habían completado una magia de transferencia que trascendía mundos, y por alguna razón, fijaron las coordenadas de Tortus, que no deberían haber conocido, en esa fórmula mágica. Ni un solo alcanzado se sintió incómodo por esto a lo largo de sus vidas. Incluso Eid solo notó la contradicción después de que Aldías destruyera casi toda su alma. En otras palabras, Eid y los demás no fueron invocados a este mundo por Spa. Fueron atraídos a este mundo al tener un camino que se les mostró. Ahora que había recuperado la memoria, podía recordarlo como si fuera ayer. Su propia figura, creando una magia de transferencia que trascendía el mundo y estableciendo alegremente las coordenadas. Su figura ingenua, completamente inconsciente de por qué conocía las coordenadas, bailando a la perfección según sus designios. Apretando los dientes, la expresión furiosa de Eid hizo que Aldías coincidiera en parte con su razón para priorizar a Spaz sobre él. Como había vislumbrado los recuerdos de Eid, lo comprendía bien. Este tipo era un orgullo desmesurado. No estaría satisfecho a menos que estuviera en la cima, y odiaba ser menospreciado por los demás más que nada. Sin duda, albergaba resentimiento hacia Aldías por haberlo matado. Pero más que eso, había sido manipulado durante mucho tiempo. Más que nada, su propia estupidez al no cuestionarlo en absoluto probablemente alimentaba su ira. Volviendo al tema, dijiste que la interferencia con el principio requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Pero Spaz no entra en esa categoría. Naturalmente. En primer lugar, estás cambiando las leyes del mundo, ¿no? No es algo que una sola persona pueda cambiar fácilmente. Pero él es otra historia.
Este mundo es su creación. Para él, simplemente está reescribiendo las leyes que él mismo creó. La gran diferencia entre It y Spa fue el punto de partida de la creación de este mundo. A diferencia de It, quien tuvo que comprender la información desde cero, la diferencia con Spa, quien comprendió toda la información de este mundo, fue abismal desde el principio. Mientras It explicaba esto, Aldías entrecerró los ojos y miró fijamente a It. No, eso no es todo. Si esa lógica es válida, deberías poder manipular a los demonios y a los hombres bestia a tu antojo, y no deberías haber perdido contra mí. Si fuera su propia creación, Eid no se quedaría atrás ni siquiera de Spa. Eid lo insinuó sutilmente, pero Aldías sabía por sus recuerdos que los demonios y los hombres bestia eran criaturas sintéticas creadas por Eid. Según esa lógica, Eid no debería haber quedado atrás de Aldías, un demonio, y lo que es más importante, Spasad había realizado fácilmente interferencia con Principio incluso en Aldías, un demonio que era la mitad de la creación de Eid. De hecho, debe haber una diferencia entre creador y no creador. Pero más que nada, la diferencia como ser puro, parece que ni siquiera convertirse en Dios en la edad adulta podría salvar esa brecha. La palabra de Dios que usaste. Probablemente fue creada como una versión inferior de interferencia con los principios, ¿no? TCH. La palabra de Dios ejerció una influencia digna de un acto divino. Sin embargo, esto no pretendía demostrar la majestad de Dios, sino que fue algo creado para el uso humano, ya que no alcanzaba el reino divino. Si los miembros de la Santa Iglesia supieran esto, podrían desplomarse en el acto, conmocionados. NGH. Ya veo, para contrarrestar el poder de Spa, no necesitamos necesariamente interferir con los principios. Sigues siendo irritantemente rápido para captar las cosas. Pero si te has dado cuenta, debes entenderlo. Necesitas mi poder para matarlo. Sin palabras, Aldías comprendió la utilidad de tomar prestado el poder de Eid. De hecho, para Aldías solo, era imposible derrotar a Spasnow, por mucho que se esforzara. El resultado sería el mismo incluso con el poder de Aletia o Milady. Sin embargo, con Eid, quien formaba parte de Aldías pero mantenía su ego despejado, ese método era factible. Sería un intento peligroso e improvisado. Pero sin duda valió la pena. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? Tú decides qué hacer, pero tienes otra opción. Eid tenía razón. Aldías no tuvo más remedio que pedirle prestada la mano. Sin embargo, aunque lo comprendía, dudó en tomarla. Destruiste este mundo y mataste a innumerables camaradas. ¿Y qué? Tú también has matado a innumerables humanos, ¿no? No importa qué ideales prediques, matar sigue siendo matar. Podemos elegir hacerlo sin dudarlo para satisfacer nuestros deseos. Tú y yo somos iguales. Te mataré aquí y ahora. Esta vez, sin que quede ni una pizca de poder mágico. Adelante, inténtalo. Si es así, te observaré desde el más allá, burlándome de todo lo que quieres proteger, mientras se destruye. Eso también sería un espectáculo bastante divertido. Mientras Eid continuaba, Aldías sintió que su poder mágico se filtraba sutilmente, inconscientemente. No tenía intención de afirmar que sus acciones eran justas. Les arrebataba las cosas preciadas a otros para proteger las suyas. Hacía tiempo que había tomado esa decisión. Incorporar a los humanos como estados vasallos era simplemente una medida anticipada a la batalla con Spa. De lo contrario, no se habría arriesgado a absorberlos con bajas mínimas. Habría priorizado la paz de los demonios, sin importar cuántas muertes ocurrieran en las naciones enemigas. Aún así, no podía soportar que lo incluyeran en el mismo grupo que este tipo. Quizás era porque estaba en su propio mundo espiritual, pero Aldías percibía que Eid no mentía. De verdad quería matar a Spas primero, no atraparlo. Pero al mismo tiempo, tampoco le importaba si Aldías no aceptaba la oferta. Aún así, hacer equipo con este tipo, mientras Aldías luchaba con una elección que no era una elección, de repente escuchó una voz. No te rindas. NGH.
Esta voz, Fred. Luego, en sucesión, resonaron las voces de sus compañeros. Aguanta. Aunque sea un segundo. Sigue aguantando. Incluso si dices espera, ¿qué se supone que debemos hacer contra eso? Ese tipo. A Milady-san le molesta que no se mueva ni un centímetro. Perfecto. Consíguenos un poco de tiempo. Entonces seguro, el señor Aldías vendrá. Aldías vendrá. NGH. Luchaban. Fred, Hajime, Milady, Aletia, luchaban contra Spa. Y creían en él. En que sin duda regresaría. Lo esperaban, a él, quien una vez había sido derrotado. Al oír los gritos de sus compañeros, Aldías instantáneamente tranquilizó su cabeza y recuperó la compostura. Sí. Tenía camaradas esperándolo. Familiares que creían en él. Entonces, se tragaría un poco de odio. Aldías observó la figura de Eit y se acercó con calma. Se detuvo junto a Eit y, sin girar la cara, le habló. Simplemente no me detengas. Con eso, se alejó sin esperar la respuesta de Eit. HMPH, esa es mi línea. Estás usando mi poder. No te atrevas a hacer nada patético. Eit, encogiéndose de hombros como diciendo madre mía. Siguió Aldías, avanzando en la oscuridad. No se miraron a los ojos. No se dieron la mano. Ni siquiera igualaron el ritmo. Aún así, mientras imaginaban escenarios diferentes, los dos genios de la magia, trascendiendo mundos, dieron su primer paso juntos en la misma dirección. Aldías y Eit. Aquí nació un dúo único y único. Final del capítulo.